Hoy está aquí en la República.es el señor Guillermo Lazo, fue candidato a la presidencia de la República, previsiblemente lo volverá a hacer, porque según todas las encuestas, por lo menos todas las que yo conozco, es el candidato con gran opción, o el precandidato con gran opción de disputarle la presidencia a Rafael Correa. Señor Lazo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Estoy muy bien, muchas gracias. Primera vez que nos vemos en el año 2015. Feliz año para usted, para su familia y para todos los que hacen la República. Muchas gracias, señor Lazo, lo mismo le deseo. Usted está primero como candidato de la oposición en todas las encuestas, pero en ninguna le gana a Correa. ¿Le podrá ganar alguna vez? Es una buena pregunta, pero vamos bien, vamos muy bien. No hay que adelantarnos. Estamos haciendo un trabajo muy dedicado, concentrado en el tema político y los ecuatorianos, yo percibo que a nivel nacional están siendo mucho más receptivos ahora de algunos cuestionamientos de lo que ha sucedido en el Ecuador de los últimos 8 años. ¿Por qué están más receptivos hoy? Bueno, porque ya comprenden que la revolución ciudadana se está agotando. El modelo de la revolución ciudadana se está agotando. Ahora que el precio de petróleo está bajando, el modelo de la revolución ciudadana está también bajando. ¿Por qué? Lo dijo usted en algunas ocasiones, lo dije yo en otras ocasiones, muchos otros serios economistas y respetables economistas ecuatorianos a los que se los insultaba, denostaba y maltrataba, advirtieron que el actual modelo de desarrollo del Ecuador dependía del petróleo, de los altos precios del petróleo y de la deuda. Y eso es lo que vivió el Ecuador en la década de los 70 del siglo pasado. Cuando cayó el precio de petróleo, se acabó el modelo, se acabó la bonanza y llegó la crisis. Y recordará usted que en este programa a usted le llamó la atención cuando yo le advertí que el periodo que vivía el Ecuador era la crisis de la abundancia. Aquella crisis de la abundancia donde, claro, hay dinero, hagamos todo lo que debemos hacer, una sensación de bonanza, de prosperidad, pero una bonanza dependiente del alto precio de petróleo. Ya cayó el precio de petróleo y ya vemos el modelo de la revolución ciudadana. El modelo de las restricciones por un lado, el modelo de más impuestos por otro lado. Lo que ya le espera al Ecuador del futuro es el modelo de la liberación ciudadana, donde los ciudadanos se liberen de este modelo controlador, restrictivo, que lo agobia con impuestos y comprenda que debemos construir entre todos los ecuatorianos una sociedad libre, una sociedad creativa, un Ecuador del reencuentro, un Ecuador del amanecer, un Ecuador donde todos comprendamos que no somos tan diferentes, que somos buenas gentes y que tenemos que unirnos todos los ecuatorianos para salir adelante. Pero el punto de partida es comprender que este modelo se agotó. Se agotó porque el precio del petróleo empieza a bajar. Yo discrepo con usted en una cosa, creo que no se agotó, creo que nació muerto. Lo que pasa es que cuando hay ese dinero, como tuvo el señor Correa, cualquier gobernante es buen presidente, sobre todo si crea una imagen, una apariencia de bienestar que era falsa. Y en todo caso, señor Lazo, es evidente que cuando algún día termine el correísmo va a dejar la economía en ruinas. En ruinas porque nos gastamos más de lo que debíamos cuando debíamos haber ahorrado. Es hasta bíblico los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas. Y porque además el Ecuador está endeudadísimo. ¿Aún así usted quiere ser presidente, sabiendo que va a tener que administrar un país arruinado? Mire, yo no lo niego. Mi intención es ser presidente del Ecuador porque quiero trabajar para los ecuatorianos. Quiero luchar por superar la pobreza en el Ecuador, por crear empleo y aplicar un modelo virtuoso que verdaderamente genere valor para la familia ecuatoriana. Que no dependa del precio del petróleo, que no dependa de la deuda, que comprendamos que a través del comercio, a través de la inversión, podemos crear empleo y oportunidades para la familia ecuatoriana. Y yo sí tengo toda la intención de hacerlo y demostrar que con las ideas correctas podemos crear periodos de prosperidad para el Ecuador. Fíjese usted, yo quiero poner un solo ejemplo para señalar cuál es la diferencia entre la revolución ciudadana y el modelo de la liberación ciudadana. Quito tiene problemas de movilidad. Quito necesita un metro para mejorar los problemas de movilidad. Ya vemos en los últimos meses el debate de que ahora el metro cuesta más, que ahora se necesita tomar más deuda, que el gobierno dice no,
soluciona todo el problema. El alcalde de Quito dice, no puedo solo, ayúdeme usted en el problema. Y el presidente contesta, no, no puedo, tengo prioridades también, no puedo tomar deuda para el metro. Pero bueno, yo lo que quiero proponer con el modelo de la liberación ciudadana es que no dependamos ni de la deuda, ni de los impuestos, ni de necesariamente el petróleo. Podemos concesionar el metro de Quito. No se necesita un centavo de endeudamiento. Hacer una licitación pública, internacional, competitiva, donde participen transparentemente empresas privadas, empresas públicas del exterior. Y claro, asignarle a los que cumplan con las especificaciones técnicas y con la tarifa de transporte más baja. Y si aún la tarifa de transporte más baja al que se le adjudicó la concesión no es accesible a los ciudadanos, entonces ahí, como todo lugar del mundo, el Estado podrá dar un subsidio para bajar esa tarifa. Pero que no me vengan con el cuento de que ahora que baja el precio de petróleo es difícil tomar deuda y ya no hay que hacer los grandes proyectos en el Ecuador. Mire lo que dice el presidente. Dice que como el precio de petróleo ha caído, se van a ver afectados algunos proyectos de inversión del gobierno. Yo le quiero decir al presidente que esos proyectos de inversión se van a retrasar no porque el precio de petróleo haya caído, es porque usted sigue pensando que el Estado es el único actor del desarrollo y porque usted sigue pensando que a través de la deuda usted arregla todo. No, usted puede contar con el sector privado, se puede contar con inversión internacional para poder llevar adelante esos proyectos y no detener el desarrollo del Ecuador. Le van a decir neoliberal y entreguista. No, mire, a mí no me preocupa lo que me digan. Yo voy a promover la liberación ciudadana en el Ecuador, porque se agotó el modelo de la revolución ciudadana. La liberación de los ciudadanos, para que se liberen de este Estado controlador, de este Estado que crea impuestos como, por ejemplo, el ICE a las cocinas de gas, 100% de impuesto. Mientras el Perú, que ha aplicado políticas como las que yo propongo para el Ecuador, le entrega como un regalo de Navidad a los ciudadanos peruanos una reforma tributaria para reducir el cobro de impuestos en 1.600 millones de dólares, el gobierno del Ecuador, ¿qué hace? Propone un impuesto nuevo del ICE, del 100% a las cocinas de gas. Eso es un garrotazo a la familia ecuatoriana. Por lo tanto, ese es el modelo de la revolución ciudadana. Más impuestos, más controles. Lo que yo propongo hoy es la nueva etapa, la liberación ciudadana. La liberación ciudadana. ¿Esa va a ser su propuesta de campaña, la liberación ciudadana? Pero por supuesto que sí, porque los ciudadanos están agotados de tanto control y de tanto impuesto. Y eso que usted dijo de la concesión, por ejemplo, para el metro de Quito, ¿sería un modelo para aplicarse en todas las grandes obras de infraestructura que necesita el país? Pero por supuesto que sí. Lo ha hecho el Ecuador con el aeropuerto de Guayaquil. Se lo ha hecho en alguna medida con el aeropuerto de Quito. Y se puede aplicar también para cualquier obra pública, bajo el control y la regulación del Estado. Pero pasar al sector privado sin necesidad de tomar deuda. ¿O es que resulta que ahora que tenemos, por ejemplo, cerca de 8.000 camas como déficit en los hospitales y clínicas del Ecuador, cubrir ese déficit cuesta cerca de 1.600 millones de dólares? ¿Vamos a esperar que el gobierno tenga los 1.600 millones de dólares o que se endeude en ese valor para cubrir el déficit de camas que se requiere para mejorar la calidad de atención en materia de salud a los ciudadanos? Me parece que no es una buena idea. Cuando usted puede, a través de una ley de zona franca de salud, promover la inversión privada internacional y local en nuevas clínicas y hospitales para cubrir ese déficit de camas y de esa manera aportar también a la solución de los problemas sociales del país, atrayendo ¿qué? Inversión extranjera. Ahora, ¿querrán venir acá empresas extranjeras después de que durante 8 años el Estado de Derecho ha estado constantemente cuestionado porque se han ido adaptando las leyes a las conveniencias políticas del gobierno? Mire, Jorge, los inversionistas de alguna manera estudian los entornos, miran lo que sucede en el ambiente. ¿Qué se requiere? Seguridad jurídica, estabilidad en materia tributaria y se requiere también un discurso amigable. Nada de eso ha habido durante 8 años. Definitivamente no.
No ha habido en los 8 años. Por eso vemos que mientras el Perú recibe 7.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera, el Ecuador recibe apenas 600 millones de dólares anuales en inversión extranjera. Si hubiera existido una política de promoción de inversión extranjera en el Ecuador en los últimos 8 años, no tuviéramos por qué aplicar una política de restricciones en importación de vehículos, en poner aranceles para las importaciones de Colombia. Me refiero a aranceles adicionales. ¿Por qué? Porque si se cae el precio de petróleo y los ingresos petroleros anuales caen en 4.000 millones, usted tiene la inversión extranjera para compensar esos 4.000 millones de dólares en lo que se refiere al sector externo de la economía ecuatoriana. Pero claro, como con el discurso del presidente Correa no se puede atraer inversión extranjera. Claro que no. Ir a Europa y decir el Ecuador es un buen lugar para invertir, pero eso sí, si mañana su inversión es de interés público, no tengan duda que yo se los voy a quitar. Esa no es la manera de atraer inversión. Eso es decir, señores, no vengan, este es un país inestable. Eso es una propuesta, yo digo de manera jocosa, como aquel chico le dice a su novia, mira, mijita, tú eres linda, eres bella, yo me quiero casar contigo porque te quiero. Pero eso sí, si mañana la vecina es más bonita que tú, yo me voy con ella. De seguro esa chica no acepta esa propuesta de matrimonio. Asimismo pasa con la inversión extranjera. Si se les dice que se les va a quitar o que no se respetan los contratos establecidos, la palabra dada, como el caso de la inversión en telecomunicaciones, ¿quién va a querer venir a un país de esa forma? Se saltan al Ecuador, se van a Perú o se van a Colombia. Claro. Pero vuelvo al comienzo de mi pregunta. Yo decía, cuando termine el correísmo, el Ecuador va a estar en ruinas, con una economía dependiente más que nunca del petróleo y de los impuestos, y sin inversión y endeudadísimo. Yo no soy tan pesimista como usted, pero aún en el caso que usted plantea, pues tenemos la obligación de salir adelante. No tenemos por qué darnos por vencidos. Y hay maneras, hay fórmulas, hay modelos para salir adelante, y la historia nos lo demuestra. Muchos países han salido adelante con ideas correctas, con economías modernas, a través del comercio, a través de la inversión. Vea usted, déjeme darle un ejemplo. Nuevamente el caso del Perú. El Perú ha firmado acuerdos de comercio con Europa, con Estados Unidos, ha firmado con el Asia. Y ha encontrado en esos acuerdos de comercio oportunidades de generar producción agrícola que antes no la tenía. Perú hoy es el líder en la producción de pimiento piquillo, por ejemplo, en espárragos, por ejemplo. Y ahora eso ha generado oportunidad de empleo para los peruanos y ha generado ingresos de divisas al Perú y no tiene los problemas que hoy nos trae al Ecuador el problema de la caída del precio del petróleo. Eso es lo que yo propongo. Abrirse al mundo a través del comercio. Más Ecuador en el mundo a través del comercio. A través de tratados de libre comercio. A través de tratados de libre comercio, como el que el gobierno acaba de acordar con Europa. Que le puso otro nombre, pero es tratado de libre comercio. Definitivamente. Pero para la gente, para el hombre de la calle, el ecuatoriano medio, los TLCs, los tratados de libre comercio, están demonizados por una campaña de 8 años de crear un montón de fantasmas alrededor. La liberación ciudadana implica liberarnos de esos prejuicios, de esos mitos, de esas taras que nos han querido crear con un discurso equivocado, y muchas veces un doble discurso, porque por ejemplo, fíjese usted, prohibieron la tercerización laboral en el Ecuador. La prohibieron, la eliminaron. ¿Y qué hace el gobierno del Ecuador? Aplica la tercerización laboral cuando contrata directamente con el gobierno de Cuba la traída de médicos cubanos al Ecuador, pero el médico directamente no cobra el sueldo. El Ecuador le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba le paga 1/3, dice el embajador cubano, 1/3 de lo que paga el Ecuador por los servicios médicos de esos médicos. Dígame si eso es o no tercerización laboral. Sin duda. Sin duda. Perdón, no entendí su respuesta anterior. Cuando yo decía el Ecuador va a estar económicamente en ruinas, usted me decía, ¿no va a estar en ruinas? O me decía, sí, va a estar en ruinas, pero se la puede sacar adelante. Yo lo que le digo a usted que no soy tan pesimista como usted. Bueno, yo he sido tan pesimista y he sido quizás quien más ha acertado en los diagnósticos de este gobierno, y lo digo sacando pecho. Bueno, pero salgamos un poco del análisis personal y digamos, tenemos que seguir adelante. Porque ¿Pero usted está de acuerdo en que este país va a estar en ruinas? Va a estar en situación difícil, sin duda alguna. Tenemos que defender la dolarización. Tenemos que defenderla. ¿Está en peligro? El gobierno ha dado algunas señales un poco equívocas al respecto.
Yo creo que el discurso del presidente es igual de aquel discurso de una señora que cuida niños y dice: a mí no me gustan los niños, son malcriados, gritan, rompen los adornos, pero no me queda más que cuidarlos, porque de eso vivo. Yo me pregunto, ¿usted quiere dejar a un niño al cuidado de esa señora o de otra que le dice: vea, los niños son muy lindos, qué candorosos que son, qué bella voz que tienen, qué linda sonrisa, me encanta cuidar niños y además de esto vivo? O sea, usted me está diciendo, hay que poner la dolarización al cuidado de quien quiere y cree en la dolarización. Pero por supuesto que sí, pues. Usted quiere y cree la dolarización. Yo creo y quiero la dolarización porque ha producido beneficios a la clase media y a la clase popular ecuatoriana. En el siglo pasado, en la década de los 90 y los 80, un padre de familia se endeudaba en dólares, compraba una casa a 10 años, ganaba en sucre, se producían devaluaciones y perdía la casa. Ahora, en el periodo de la dolarización de los últimos 15 años, muchos ecuatorianos han adquirido bienes, han comprado un patrimonio a través del crédito y han podido pagar ese crédito porque el pasivo era en dólares y sus ingresos eran en dólares. Por lo tanto, ha generado valor para la familia ecuatoriana. Hay que cuidar la dolarización. Y a mí me preocupa cuando el presidente dice: pero es que vamos a tener problemas porque el dólar se ha revalorizado. ¿Qué es lo que busca un gobernante? Un gobernante busca que su moneda se revalorice, adquiera más valor. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan adquirir más bienes con la misma cantidad de dinero. Pero y ahora resulta que tenemos un discurso de un presidente que lo que quisiera tener es una moneda local para devaluarla. Lo que está diciendo: necesito moneda local para devaluar. Y vea lo que ha pasado en Venezuela. Países que devalúan, como Venezuela, Rusia, como en el caso de Putin en el último trimestre del año pasado. Lo que producen es caos. El dólar ha generado patrimonio a la clase media, a la clase popular, ha beneficiado a la economía ecuatoriana. Hay que cuidarlo, pero para cuidarlo hay que cumplir con determinadas reglas, no ser dispendioso en el gasto, como lo advirtió usted, como lo advertí yo, como lo advirtieron prestigiosos economistas, a los que los trataban como los economistas OCP, ortodoxos, conservadores y prudentes, y el presidente dijo: no, hay que gastar el último dólar y hay que endeudarse. Claro, ¿y ahora? Claro. ¿Y ahora que bajó el precio del petróleo? ¿Y ahora que va a ser más difícil endeudarse? ¿Cómo Ahora, va a sostener su modelo? El problema, señor Lazo, es que muchos ecuatorianos cada vez más nos damos cuenta de lo imprudente, de lo irresponsable que fue la política económica de este gobierno. Pero hay todavía una mayoría, posiblemente 50 más 1, que siguen creyendo que el presidente es un economista genial que ha administrado la prosperidad. Una prosperidad que, como usted dijo bien, no se la debemos a Correa, se la debemos a la dolarización. De acuerdo, Jorge, pero hay que tener un poco de paciencia y tranquilidad, porque por hoy este escenario que usted avisora, que yo avisoro, que avisoran algunos economistas, todavía es un análisis que, si analizamos, si consideramos a la sociedad como una pirámide, es una discusión en la élite, en la parte más alta de la pirámide. En el momento en que estas restricciones, como por ejemplo el decir: ahora se va a prohibir la importación de vehículos o se va a permitir la importación solo hasta la mitad de lo que se importó el año pasado, va a traer restricciones en las empresas distribuidoras de vehículos. ¿Qué va a hacer un buen gerente? Va a tener que reducir los gastos de operación. Al reducir el gasto de operación, va a tener que despedir personal. Va a encarecer el valor del vehículo, porque ahora tiene que vender menos vehículos y tiene que sostener la empresa con una menor cantidad de operación. Al producir un despido, empiezan los ecuatorianos a sentir que las restricciones afectan a la familia ecuatoriana porque el padre va a perder empleo. Y eso es lo que me preocupa a mí, que el padre y la madre de familia pierdan empleo, más allá de que hay 4 millones de ecuatorianos que representan la mayoría de la fuerza laboral ecuatoriana, que en los últimos años no han encontrado un empleo formal, que están en la informalidad, que están en el subempleo, que están en el desempleo. Eso es lo que me preocupa a mí. Cuando empiecen ellos a sentir que este modelo de la revolución ciudadana, que se ha apoyado en el alto precio del petróleo, se agotó, van a querer un cambio hacia el modelo de la liberación ciudadana. Entonces,
¿usted ve una relación una relación directamente proporcional entre la popularidad de Correa y el consumo? Es decir, el año 15 y el año 16, cuando la economía ecuatoriana se desacelere, ¿la popularidad de Correa va a caer? Yo creo, de alguna manera sí. De alguna manera sí. ¿Le alegra eso? No, a mí no me alegra. Con toda sinceridad, no le respondí tan rápido, me quedé pensando por un momento porque me preocupa. A ningún ecuatoriano responsable le puede alegrar la situación de que baje el precio del petróleo. Yo aspiro que esto se recupere pronto, pero todos los análisis que he leído aparentemente va a tomar un poco de tiempo la recuperación del precio del petróleo. Ojalá que no sea 3 años, 4 años, ojalá que sean 6 meses o 1 año o 1 mes, ojalá que se recupere después de 1 hora. Eso es lo que más deseamos, pero que quede claro que este bajón de petróleo sea una advertencia de que este modelo no es sostenible en el tiempo, que aunque se recupere el precio del petróleo, tenemos que actuar con inteligencia y pensar que no siendo sostenible hay que cambiar de modelo, hay que pasar al modelo de la liberación ciudadana, al modelo de una economía moderna, de una plena democracia, de un respeto a la libertad individual, de un respeto a la iniciativa individual de los ecuatorianos. Usted me dice vamos a cambiar el modelo económico. ¿Va a cambiar también el modelo político? Ya, usted me dice que hay que volver a un régimen de libertades, de derechos, de garantías. Pero parece que en el futuro, después de estos 8 años, gobernar este país sin el control de todo el aparato público, incluso del sector privado, va a ser difícil. Por ejemplo, la izquierda, que estos años ha estado desunida, dividida, temerosa. El momento que el Ecuador deje de ser un estado donde impera el miedo, va a volver a sus algazaras de antes. Sus expresiones más que verbales, más que las verbales, las físicas, me llevaron al periodo de la historia española, cuando vino el destape luego de Franco. Bueno, habrá que actuar con madurez, con inteligencia, tendremos que aprender algo de estas lecciones de los últimos 8 años. A mí yo veo síntomas positivos, soy un poco más optimista que usted. Yo veo a gente de izquierda que cuestiona el tamaño del Estado, por ejemplo. Yo veo a gente de izquierda que escribe artículos diciendo, no, pues hay que respetar las reglas de juego para atraer inversión extranjera. Yo veo gente de izquierda que hoy cuestiona aquellas actitudes totalitarias donde se pretende instaurar un modelo único, despreciando el pluralismo o las distintas maneras de pensar. Conversando con gente de izquierda, yo les decía, el Ecuador post-Correa es un Ecuador que deberá ser gobernado sobre la base de la unidad y el consenso. Yo no creo que pueda haber un ecuatoriano que esté tan loco pretendiendo gobernar él solo el Ecuador después de los 8 años de Correa. El Ecuador post-Correa es el Ecuador del reencuentro, es el Ecuador del amanecer, es el Ecuador que reconozca que los ecuatorianos no somos mala gentes, que no somos tan diferentes, que tenemos que sentarnos en una mesa a dialogar los temas fundamentales y que tenemos que hacernos concesiones. Y que tenemos que construir juntos ese nuevo Ecuador de la liberación ciudadana. Ahora, y usted ya mencionó el caso español, para lograr eso se necesita un gran pacto como fue el pacto de la Moncloa en España, el que derivó en la Constitución del año 78 tras la muerte de Franco en el año 75. ¿Usted cree en verdad posible un acuerdo en el Ecuador? Porque si algo caracteriza a nuestras fuerzas políticas es su capacidad de dispersión y su rechazo a todo lo que pueda sonar a acuerdo, a entendimiento. Incluso la palabra pacto en política en el Ecuador está mal visto, cuando en otras palabras es la clave de la democracia. Yo estoy de acuerdo con usted, pero eso no implica que no debamos hacer el esfuerzo. Hay que hacerlo, Jorge. ¿Lo ve difícil, pero? Sí, es difícil, pero hay que hacerlo. Y hay que construir la unidad no sobre un nombre, no sobre una persona. Hay que construir la unidad sobre un proyecto de país que sustituya el actual proyecto de la Revolución Ciudadana. Hay que construir un proyecto de país donde volvamos a recrear una plena democracia con independencia de poderes, donde nadie dude
nadie dude que la justicia es independiente de los poderes políticos, donde podamos tener medios independientes, donde esos medios incautados por el gobierno vuelvan a pasar a manos independientes, para que se reconozca el aporte a la democracia de un medio independiente, que es el contrapeso del poder. Eso es necesario. Yo he dicho varias veces, y lo repito en esta entrevista, debemos comenzar por tirar al tacho de basura de la historia alguna cantidad de capítulos de la ley de comunicación. No, yo digo que hay que tirarla toda a la basura. Y siempre dije, y me cayeron encima hasta gente... A mí también me han caído encima. Diciendo que cómo, que la Constitución dice que tiene que haber una ley de comunicación. No tiene que haber una ley de comunicación porque hay leyes civiles y penales para sancionar cualquier exceso de la prensa. Perdóname, Jorge. Yo creo que la actual ley de comunicación tiene que ser sustituida por una que verdaderamente promueva la libertad de expresión, con 3 elementos fundamentales. Primero, un artículo muy sencillo. La libertad de expresión es un derecho humano y por lo tanto no puede ser regulado. No puede ser regulado por el Estado. En segundo lugar, dar un plazo perentorio para que los medios incautados pasen a manos independientes. Y en tercer lugar, establecer un sistema de regulación de concesiones, para que la renovación de las concesiones sea automática. Usted establezca 4 o 5 requisitos: el pago del valor de la concesión, el cumplimiento de obligaciones tributarias, obligaciones laborales, y automáticamente su concesión está renovada. Que no dependa ni del presidente ni de ningún funcionario público que pueda influir en su estado de ánimo las críticas que haga un medio de comunicación. Ahora, eso lo dice usted que es un candidato o un precandidato, pero en mi experiencia de 30 y tantos, casi 40 años de periodista, a ningún gobierno le gusta la prensa independiente. Yo he tenido problemas con todos los gobiernos, con unos más, como con este, que es un energúmeno, y con otros menos, que han sido más tolerantes, pero a ningún gobierno le gusta. Todos los gobiernos tienen demasiada buena opinión de sí mismos. ¿Le gustará a usted, si llega a ser presidente, que le critiquen? ¿Lo tolerará, lo permitirá? Bueno, ese es un desafío que me queda a mí al futuro, demostrarle a usted que soy lo suficientemente tolerante para aguantar la crítica de los medios de comunicación. Y yo le anticipo a usted algo. El día que yo llegue a ser presidente del Ecuador, sobre la base de un acuerdo de unidad nacional, sobre un acuerdo de concertación, y logremos tirar al tacho de basura de la historia la ley de comunicación, muchos me van a criticar. Me van a decir que soy un ingenuo, que debería existir una ley. Me van a decir, pero Guillermo, qué absurdo, qué ingenuo que eres, si lo que hay que tener es el control de los medios de comunicación. Y yo quiero decir desde hoy y comprometerme desde hoy que eso no es democracia, que hay que permitir que actúen con libertad los medios de comunicación. Mira lo que acaba de pasar en Francia con esta historia de Charlie Hebdo, por ejemplo, y se cuestiona la libertad de expresión. Mucha gente cree que la libertad de expresión tiene que tener un límite. Yo creo que la libertad de expresión no puede tener límites. No puede tener límites si estamos discutiendo y si estamos aceptando el concepto de libertad de expresión. No puede haber un límite. El antídoto para la libertad de expresión es la tolerancia. Hay que ser tolerante. Y la tolerancia es un antídoto de recurso ilimitado para los que quieren realmente vivir con libertad de expresión y en democracia. Y yo quiero vivir en democracia y con libertad de expresión, Jorge. Esto que usted acaba de decir va a quedar grabado. Por supuesto. Y si usted llega a ser presidente, se lo sacarán y le dirán, usted tiene que cumplir esto. No como Correa, que dijo una cosa y hizo otra. No me lo van a sacar porque yo lo voy a cumplir. Y lo voy a cumplir desde el primer día, Jorge. Se lo van a sacar para que se acuerde, para que nunca se olvide, para que ninguno de sus funcionarios tenga la tentación de decirle, Guillermo, aprieta como hizo Correa, no dejes hablar, mantenga una imagen de unanimidad en este país. Yo tengo buena memoria, Jorge, muy buena memoria. No va a hacer falta que se lo... No va a hacer falta que me lo recuerden. Vuelvo entonces al tema de los acuerdos. Hablamos del tema de los pactos de la Moncloa en España. Usted dice, ya he conversado con gente de izquierda también, y yo también creo que la gente moderna de izquierda también es tolerante, también entiende los valores de la democracia. Pero usted ya está en acuerdos, o por lo menos en conversaciones con todos los sectores políticos no correístas. Yo le diría que sí, pero todavía son conversaciones. No son todavía conversaciones formales como para decirle, ya estamos dibujando un acuerdo. No, son conversaciones. Y he buscado conversar con la gente de pensamiento diferente al mío.
Me interesa mucho conversar con ellos. Implica un desafío. He tenido encuentros inclusive casuales en Radio Quito con Salvador Quispe, con quien intercambiamos una serie de ideas y de conceptos. Y he tratado de luchar con aquel prejuicio de que los indígenas no pueden hablar con un banquero. No, somos dos seres humanos, le he dicho a Salvador Quispe. ¿En qué lugar de la Constitución dice que los derechos humanos, políticos, no son aplicables a determinados ciudadanos en función de su profesión? No, no podemos aceptar que el correísmo sea el que determina las normas de comunicación entre ecuatorianos, porque Salvador en ese momento tenía una preocupación. Oye, que quede claro que esta entrevista que estamos teniendo en Radio Quito juntos es casual, no era preparada. Le digo, Salvador, tranquilo, no te preocupes. No tenemos por qué seguir las normas del correísmo. Somos ecuatorianos libres y debemos hablar entre todos los ecuatorianos. Ahora, ¿usted cree que la izquierda más dura y la izquierda más antidiluviana, estará dispuesto a apoyarlo? Usted recordó su profesión de banquero. ¿Estarán dispuestos a apoyarlo? Porque parecería que hasta Correa quiere que usted sea candidato, pero no la izquierda más dura. Mire, Gonzalo, Jorge, en algunos lugares lo he dicho y lo repito ahora. Yo soy Jorge. Perdóname, Jorge, discúlpeme, Jorge. No Mire, importa. Jorge. ¿Se da cuenta que yo le dijera Correa, le dijera Rafael? Se molestaría, supongo. Yo no me sí, molestaba seguramente, pero no. Le pido disculpas en todo No, está caso. bien, a mí no me afectó. Pero mire, Jorge, yo le quiero repetir lo que he dicho en varias ocasiones. Mucha gente dice que mi punto débil es haber sido banquero o ser banquero. Y yo digo que no. Mi punto fuerte es ser banquero, porque yo he sido un banquero honesto. Los banqueros responsables de la crisis del año 99 viven en Miami o trabajan para este gobierno. Y yo no vivo ni en Miami ni trabajo para este gobierno. Todo lo contrario, yo vivo libremente en el Ecuador y he decidido asumir una lucha política para trabajar por los ecuatorianos, especialmente por el padre y la madre de familia, aquellos ecuatorianos que no tienen empleos. Así que, ¿cuál es el problema de haber desempeñado esa profesión? Pero, a propósito de puntos fuertes y puntos débiles, ¿no es un punto débil suyo y un grave punto débil suyo que Correa le haya dicho que usted es el candidato de la oposición que a él le gustaría? ¿Por qué es un punto débil? Muchas cosas ha dicho de mí. Muchas cosas ha dicho de mí. A mí no me gustaría que me elogiara Correa. Yo no creo que ese es un elogio. Bueno, que le diga que con usted sí se puede hablar, que usted sí puede representar a una oposición moderna. Pero fíjese usted que nunca ha querido hablar conmigo. ¿Usted No. ha intentado hablar con él? No, yo no he intentado hablar con él. Cuando suscribí una carta pública expresando mi respaldo a su decisión del acuerdo de libre comercio con Europa, pues su actitud no fue la más cordial como una respuesta. Y está bien, está en su derecho. Pero la realidad es que él no tiene un espíritu democrático para aplicar lo que dice el Código de la Democracia y la Constitución, poder hablar con la oposición. Y el día que él quiera hablar conmigo, primero que diga públicamente lo que quiere hablar, porque a mí lo que me interesa hablar es lo que le preocupa a los ecuatorianos. La falta de empleo, la falta de oportunidades, la inquietud de muchos emprendedores ecuatorianos con la aplicación de restricciones y con tantos impuestos que aplican hoy en el Ecuador. Y no se trata de percepción sobre mayores impuestos. Si ahí están los números y el propio gobierno lo presenta como un gran éxito haber incrementado la recaudación tributaria y haberla incrementado a través de nuevos impuestos y en otro aspecto obligando a que los que no pagaban impuestos lo paguen. Eso está bien y con eso yo concuerdo, pero no vengan con este modelo de la Revolución Ciudadana apoyado en el precio del petróleo, apoyado en la deuda, que ya se ha agotado. Pero en todo caso, no lo considero un elogio y le puedo decir a usted que él nunca ha conversado conmigo y no veo que esté dispuesto a conversar con nadie de la oposición, porque él es el dueño de la verdad. Claro, todos sabemos, él es infalible, él es perfecto. Señor Lasso, hablando de esto de la creación de un gran acuerdo para primero ganar las elecciones y después poder gobernar el Ecuador poscorreísta. Perdóneme un momento, Sí. quisiera pasar a la siguiente pregunta sin dejar de anotar un punto más del anterior. Sí, dígame. ¿Usted se refiere a que el presidente Correa ha dicho sí, con Lasso se puede hablar, sí, es un opositor que quiero tener? ¿Y usted ha escuchado las sabatinas de los últimos 6 meses? No lo he escuchado nunca. Ah, ¿no lo he escuchado? Ni los últimos 6 meses ni los últimos 8 años. Ni lo voy a hacer. Bueno, está bien, usted no lo va a hacer, pero le voy a contar la cantidad de insultos y groserías
y mentiras que ha dicho de mí en los últimos 6 meses, y la manera grosera que no solo se ha comportado conmigo, sino con muchos ecuatorianos. Yo también tengo esposa, yo también tengo hijos, como para que me presenten en estos programas ridículos de los días sábados donde escogen la caretucada y la cantinflada, cosas indignas que no puede hacer un gobierno serio con los ciudadanos. Por lo tanto, el trato ha sido un trato ofensivo, mi querido Jorge. ¿Y usted se siente ofendido? No me llega la ofensa, con toda sinceridad. ¿No piensa responderle en esos términos? Nunca le he respondido, y no lo voy a hacer porque esa no es una política seria, y no tenemos que seguir la conducta que él quiere imponer en el Ecuador. Claro. Tenemos que seguir la conducta que imponen nuestros principios, nuestros valores. Tenemos que promover el Ecuador del reencuentro, no el Ecuador de la división entre los ecuatorianos. Yo quiero vivir el Ecuador del amanecer, del sol, y no el Ecuador de la medianoche, oscuro, que genera miedo. Yo quiero el Ecuador del despertar, de la esperanza, del reencuentro entre los ecuatorianos, Jorge. Por eso no hay que seguir esa línea. Hay que seguir la línea en la que nosotros creemos, la línea de la dignidad de los ecuatorianos. Claro, y por eso es tan importante lo del acuerdo, y por eso vuelvo al tema del acuerdo. Usted dijo, hay que plantearle al Ecuador un modelo alternativo nacido del consenso, no de la imposición. Por supuesto que sí. Y usted dijo, hay que basarse en ideas, en proyectos. ¿Usted estaría dispuesto a decirles a otras personas de la oposición, declino mi candidatura hasta que discutamos y veamos quién es el hombre? ¿Usted estaría dispuesto a decir, no es Lasso porque está primero en las encuestas, o no es Lasso porque tiene plata, quien va a ser el candidato presidencial de la oposición? Yo estoy dispuesto a hacerlo, porque me preocupa el Ecuador, me preocupa la familia ecuatoriana, y porque además ese es el proceso correcto. ¿Cuál es el modelo que genera consenso? ¿Cuál es el modelo que puede restablecer la plena democracia en el Ecuador? ¿Cuál es el modelo que va a crear prosperidad para los ecuatorianos? Fuera de prejuicios ideológicos, fuera de complejos personales, y luego decidir quién es la persona que es capaz de llevar adelante ese proyecto y que goza de mayor preferencia de los ecuatorianos, porque tampoco vamos a escoger el que esté último o al que nadie lo conoce. Pero si eventualmente el candidato o el precandidato que apareciera en primer lugar fuera, por decir algo, Nebot, o fuera Mauricio Rodas, ¿usted estaría dispuesto a apoyarlos declarando su candidatura? Yo estoy dispuesto a apoyar un modelo virtuoso que genere empleo para los ecuatorianos. ¿Y si uno de ellos dos lo encarnaría, usted lo apoyaría? Por supuesto que sí. ¿Con plata y persona? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay que actuar con generosidad frente a los ecuatorianos. Como compromiso, Ecuador declaró en diciembre, a nosotros nos han negado la consulta. Lo primero que decidimos es apoyar la consulta de los otros grupos políticos que hoy están tramitando en la Corte Constitucional, sin ningún egoísmo, porque no es un problema personal de Guillermo Lasso, no es un problema personal de Creo, no es un problema institucional de Compromiso Ecuador, es un tema que tiene que ver con la democracia ecuatoriana. La pobreza del Ecuador es un tema que tiene que ver con todos los ecuatorianos. La falta de prosperidad, la eventual crisis económica por la caída de los precios del petróleo es un tema que tiene que ver con todos los ecuatorianos. La defensa de la dolarización es un tema importante para todos los ecuatorianos. Eso es lo que tenemos que privilegiar por delante, en lugar de los nombres y la discusión de las personas y los repartos políticos. Yo creo que lo importante es la estabilidad de la familia ecuatoriana. A mí me preocupa la falta de empleo en el Ecuador, Jorge. Eso que usted me dijo de sí, si fuera Nebot, o sí, si fueran Rodas, ¿también me diría sí si fuera un candidato de la izquierda moderna? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dígame un nombre. No lo sé, pero no sé, Paul Carrasco, alguien que siendo de izquierda no fue parte ni cómplice del correísmo. No sé quién es. Yo tampoco lo sé. ¿Y sabe por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo sabemos? Porque no existe. ¿Y si existiera, lo supiéramos. ¿Y si existiera, si apareciera recién? Lo haríamos. ¿Sí? Yo le puedo decir a usted que si en el Ecuador existe alguien del corte de Patricio Elvin, me parecería ideal para gobernar el Ecuador. O de cualquiera, o de Frei,
para hablar de un perfil de un hombre de izquierda moderna. Bueno, los dos no eran de izquierda, eran demócratas cristianos, tanto Elwin como Bueno, Eduardo pero Frei. eran parte de la concertación chilena. Pero Ricardo Lagos sí era socialista. Bueno, Ricardo Lagos es el mejor ejemplo. O Michelle Bachelet. ¿Sabe qué? Voy a ser más agresivo. Le propongo Mujica, Mujica. por supuesto. Un hombre de izquierda con mente abierta, Perfecto. progresista. Usted mencionó el tema de la consulta popular. Está claro que no va a haber consulta popular porque Correa quiere ser candidato. El 17, el 21, el 25, el 29 y siempre que pueda. ¿Usted sabe que si usted es candidato presidencial va a tener que enfrentarlo a Correa? Primero le tengo que decir que vamos a insistir con una nueva pregunta. No, eso no va a pasar. Vamos a insistir en... Bueno, está usted muy sabe bien. quién controla la Corte y usted sabe quién controla el tribunal. Ese es su punto de vista, pero mi obligación es insistir en la consulta popular porque el 74% de los ecuatorianos quieren la consulta popular. El 60% de los ecuatorianos no está de acuerdo con la reelección indefinida. Y tenemos que dar batalla democrática. Democrática. Tenemos que hacerlo, Jorge. Aún sabiendo que está perdida. Ahora, vamos al escenario que usted plantea. Tenemos que prepararnos para enfrentar a Correa en el 2017. Y las propias encuestas demuestran que ya él no tiene las fortalezas del 2013 y que nosotros tenemos algunas fortalezas que no teníamos en el 2012. Así que creo que estamos en mejores condiciones para enfrentar ese escenario. O sea, ¿usted cree que puede ganarle? Pero por supuesto porque que no sí. solamente se trata de ganarle a Rafael Correa, se trata de ganarle al Estado ecuatoriano que tiene un inmenso y costosísimo aparato de propaganda puesto al servicio de Rafael Correa. Por supuesto que sí. Y le voy a hacer una confesión muy personal y que en esto no debería influir en esta batalla política. Pero yo tengo un incentivo personal en participar. Yo le quiero ganar es a Rafael Correa. ¿Ah, sí? Pero por supuesto que sí. ¿Usted quiere verlo derrotado? Ah, pero por supuesto que sí. Claro que sí. Aquel que se ha reído durante 8 años y seguirá riéndose 2 años más con un modelo de desarrollo que de alguna manera limita la libertad individual de los ecuatorianos, que dice que ha cambiado el Ecuador, y quizás yo pudiera coincidir en que ha cambiado el Ecuador en carreteras, en infraestructura de aeropuertos y en algunos servicios de salud, pero yo lo que busco no es que cambie el Ecuador, sino que cambien los ecuatorianos, que sea la familia ecuatoriana, que no tenía empleo, que tenga empleo, el que tiene un empleo y no tiene casa, que tenga casa. Ese es el cambio del Ecuador que yo busco, no solo el cambio de las carreteras. ¿De qué sirve una carretera si ahora es prohibido importar autos? ¿Para qué sirve la carretera si va a haber menos autos en el Ecuador? ¿Para qué sirven las infraestructuras si el ecuatoriano va a perder el empleo porque cae el precio de petróleo? Eso es lo que me preocupa a mí. Eso es lo que me interesa cambiar a mí. Por eso es importante hacer la labor que usted desde los medios de comunicación hace, yo desde la política, para crear conciencia en los ecuatorianos, que hay otro Ecuador que es posible, un Ecuador en plena democracia, un Ecuador con un modelo de desarrollo que incorpore al sector privado, que incorpore el comercio, que incorpore la inversión internacional para generar valor en la sociedad ecuatoriana. Y no solamente aquel modelo donde el Estado es todo y donde el Estado se endeuda y cuando cae el precio de petróleo nos pone más impuestos y nos clava restricciones. Me paso ahora al tema de la política internacional, señor Lazo. El Ecuador en los últimos años ha dado un giro clarísimo hacia un alineamiento con China, con Rusia, con una serie de países, digamos, ajenos a las alianzas, a las amistades que ha tenido históricamente el Ecuador. ¿Qué opina usted de la dependencia actual del Ecuador con respecto a China? ¿Y qué haría usted si fuera presidente? ¿Mantendría esa relación privilegiada o la atenuaría? Yo creo que las relaciones internacionales de un país se basan en el interés del país, no en prejuicios ideológicos, no en complejos personales. Yo lo que haría es abrir el Ecuador al mundo y mantener una relación con todos los países del mundo que generen un valor para la sociedad ecuatoriana, sin exagerar la dependencia en un solo país. A mí ¿Está exagerada la dependencia con China? Yo creo que sí. ¿Usted la atenuaría? No atenuaría por razones políticas. No es cuestión de decir, si le debemos a la China 7.000, le voy a pagar para deberle menos. No, lo que yo haría es promover relaciones con otros países, con otras regiones del mundo, que equilibre la relación de China. No, yo no veo nada malo relacionarse
con la China. No veo nada malo los acuerdos con la China. Lo que veo mal es que sean solo con la China, cuando podemos también tener a los Estados Unidos, tener a Europa, tener a Francia, tener a otros países del Asia, como Taiwán, como Japón. Ahora, hay casos como los que usted mencionó que se puede decir este sí y este también, pero hay otros en que uno tiene que decir oeste. Y le planteo uno. La Alianza del Pacífico. México, Colombia, Chile, Perú, o el ALBA, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Le contesto muy rápido, porque lo dije en la campaña del 2013. Yo creo que el Ecuador tiene que estar en Alianza del Pacífico. Saliéndose del ALBA. No necesariamente hay que salirse del ALBA. Sí, hay que estar en Alianza del Pacífico. No se puede estar en las dos. Bueno, no se puede servir a Dios y al diablo. Usted sabe a quién me refiero cuando digo el diablo. Bueno, yo quiero estar en Alianza del Pacífico. Yo quiero que el Ecuador esté en Alianza del Pacífico. Esa Alianza del Pacífico es una alianza basada en la prosperidad y el desarrollo de los países. No es una alianza como el ALBA, que es fundamentalmente política. Entonces, si tuviera que, si tengo que escoger entre una y otra y usted no me deja ninguna opción, la Alianza del Pacífico. Ajá. ¿Qué opina de UNASUR? Yo le pregunto, ¿y qué ha provocado UNASUR? La construcción de un edificio faraónico en Quito, que me parece cuestionable. Un país que tiene otras prioridades, como por ejemplo agua potable en los sectores rurales del Ecuador, con 66 millones de dólares que dicen ha costado ese edificio, o 50 millones de dólares, se pudo haber creado soluciones de agua potable en los sectores marginales del Ecuador, en las zonas rurales del Ecuador, donde niños recién nacidos por una simple infección intestinal por falta de agua potable se mueren porque no tienen acceso a salud. A mí me parece que esa no era una prioridad. Me parece que es un elefante blanco. Y no conozco que UNASUR haya producido valor para la integración latinoamericana. Me parece que la Alianza del Pacífico es un lugar que ha generado más prosperidad. En el caso del Perú, en el caso de Chile, en el caso de Colombia. Termino con dos temas cortos, pero creo que delicados en lo personal. Mucha gente dice actualmente que Corea del Norte es el peor país del mundo, porque es una dictadura opresiva como ha habido pocas, ni siquiera la Unión Soviética en la época de Stalin, o la China del gran salto adelante, llegaron a esos niveles. Es un país que se está armando con armas atómicas, que está amenazando a diario a sus vecinos, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos al extremo que las Naciones Unidas quisieron llevar el caso a la Corte Penal Internacional. Y fue su hermano, de cuyo nombre no recuerdo en este momento, Javier, quien fue en representación del correísmo a defender el voto ecuatoriano a favor de Corea del Sur y para impedir esa investigación internacional sobre el tema de Corea del Norte. ¿Qué le parece a usted eso? A mí me parece una barbaridad. Me sonrío porque con su introducción reveló automáticamente a dónde iba a ir. ¿Sí? Por eso me estaba sonriendo. No trataba de ocultarlo. Sí, mire, nosotros somos 11 hermanos. Es una familia muy grande. Mi padre nos educó en un ambiente de libertad, de respeto, donde cada uno podía optar en la vida por lo que cada uno optó. Mi hermano Javier optó por lo que ha optado. Yo respeto sus opciones. No las comparto definitivamente. ¿Pero no le pareció una barbaridad lo que dijo sobre Corea del Norte? Déjeme contestar en orden. No las comparto. Definitivamente no las comparto. Y claro, si usted me traslada al análisis del voto en las Naciones Unidas a favor de Corea del Norte, yo quisiera separarlo de esta vinculación personal con mi hermano. Porque quien haya votado me haya parecido una barbaridad. Sea mi hermano o cualquier persona, yo hubiera censurado esa posición del Ecuador frente a Corea del Norte. Coincido con usted, pero le he contestado ya. El otro tema, usted en todas sus expresiones es un hombre claramente liberal. El liberalismo es la ideología del mundo, la que ha llevado prosperidad al mundo en los últimos 150 años o más, quizás desde la Revolución Industrial. Sin embargo, usted tiene en su liberalismo una mancha, que es su negativa a una igualdad de derechos de los homosexuales. Yo creo que ese es un prejuicio que usted tiene conmigo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque usted no puede demostrar objetivamente ninguna declaración mía, ningún hecho mío,
de irrespeto a esa preferencia de los homosexuales. Cuando el señor Correa dijo que no aceptaba el matrimonio homosexual, ¿usted lo felicitó? No, yo no. ¿Cuándo lo he hecho? ¿No hizo una declaración? No. Yo hice una declaración sobre el tema del aborto, no del matrimonio homosexual. Yo hablé del aborto. ¿Usted es partidario del matrimonio homosexual? No. Le voy a decir algo. Y seamos claros y deme tiempo para responderle con absoluta claridad. Yo tengo mis principios morales de vida. Yo los tengo, los míos. No necesariamente los míos los tengo que imponer a otros. Yo respeto a las personas que no coinciden con mis principios. Yo respeto a las personas que tienen principios distintos a los míos y aspiraría a que ellos respeten mis principios. Yo creo que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una institución que inclusive antecede al propio Estado, a la propia ley, nace de la naturaleza, es un hecho natural. Yo creo que matrimonio es entre un hombre y una mujer. La unión civil de dos personas del mismo sexo lo contempla la propia Constitución ecuatoriana. Y yo lo respeto. No lo comparto, pero lo respeto. Y no estaría dispuesto como presidente de la República a combatir. Yo lo respeto. Y no cambiaría ni una sola coma de la Constitución respecto de ese tema. Ahora, yo quiero vivir con mis principios. Ahora, claro. Pero no llamemos matrimonio lo que es unión civil. Pero eso pone a los homosexuales en una situación de inferioridad de derechos, porque no tienen los mismos derechos que tenemos las personas que somos heterosexuales. ¿Pero por qué? Porque no se pueden casar, porque no pueden adoptar. ¿Pero por qué? Si la unión civil de dos personas está reconocida, de dos personas del mismo sexo, está reconocida en la Constitución, ¿por qué? Unión civil, que no es lo mismo que matrimonio, no tiene los mismos alcances ni tiene los mismos derechos. Bueno, este es mi criterio, mi querido Jorge. Yo respeto el suyo o de quien yo también no respeto el suyo, por supuesto, pero quiero averiguárselo. Sí, bueno, pero ya le he contestado. Ya le he contestado. Perfecto. Una pregunta final. ¿Usted es optimista de del futuro político del Ecuador a corto plazo? ¿Usted cree en conciencia, en el fondo de su corazón, que va a ser presidente en el año 17? ¿Que el correísmo va a terminar en el año 17? Yo creo en conciencia, en absoluta conciencia, que no debemos darnos por vencidos. Que debemos dar batalla política, que debemos dar una batalla democrática basada en las ideas, en los conceptos, en las propuestas para generar prosperidad para todos los ecuatorianos, para toda la familia ecuatoriana. Y yo creo que no podemos retirarnos de esa lucha política, de esa batalla democrática. No le puedo garantizar los resultados, no le puedo garantizar, pero sí trabajo con el absoluto optimismo de que el pueblo ecuatoriano va a reaccionar y comprender que ya se agotó el modelo de la revolución ciudadana, que tenemos que adoptar el modelo de la liberación ciudadana para que el ciudadano vuelva a vivir en plena libertad, en el pleno ejercicio de todos sus derechos. Este es un modelo de la revolución ciudadana que lo puedo decir, es un modelo antiprosperidad. Apenas alguien saca la cabeza, aparece el machete y le cortan la cabeza de la prosperidad. Mire lo que sucedió con los empleados de las empresas telefónicas. Ganaban buenas utilidades. Gente que encontró un buen empleo, con un buen ingreso. Logró un espacio de prosperidad y ahí llegó la revolución controladora. Y con su machete le cortó la cabeza de la prosperidad para aquellos ecuatorianos. Aparecen empresas con sectores, con espacio de prosperidad, y la creatividad de la revolución ciudadana aparece con el machete de los impuestos, con el machete de los controles para crear problemas a esos espacios de prosperidad. El modelo de la liberación ciudadana es un modelo pro prosperidad individual, para crear espacios de prosperidad para cada ecuatoriano. Las carreteras son importantes, ya lo dije, y está muy bien que las hayan construido, pero no solo de carreteras vive el hombre, vive de democracia y vive también de esa prosperidad que está dentro de su espacio íntimo, en su familia, cuando el padre consigue un empleo, cuando lleva alimentos a la casa, cuando él, como el mejor ministro de educación de su familia, se preocupa de los estudios de los hijos, cuando la madre, en ejercicio del Ministerio de Salud,
La madre, que es la que le pone la mano en la frente del niño cuando tiene fiebre, ella es el gran médico que identifica que es un problema en el estómago, que es un problema en la garganta. Ellos son los que tienen que crear espacios de prosperidad dentro de su propio hogar. Pero para crear ese espacio de prosperidad hay que recrear la democracia, la libertad y un modelo que genere empleo para que esa familia tenga empleo y el padre soberanamente pueda crear ese espacio de prosperidad para su familia y no confiar que es el Estado el que tiene que hacer todo para la familia y para todos los ciudadanos. Ese es el modelo de la liberación ciudadana que yo quiero proponer a los ecuatorianos, que quiero impulsar y con el que quiero ganar las elecciones en el 2017. Muy bien, señor Lazo, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Tengo que decir que es verdaderamente satisfactorio oír a un protagonista de la vida nacional a los tiempos hablar de respeto, tolerancia, el individuo, la familia, derechos, garantías y libertades, no imposición, grito, mando, insulto, ofensa, todos los demás. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Jorge, muy amable y feliz año nuevamente. Muchas gracias. Guillermo Lazo, precandidato a la presidencia de la República.